Muy buenos días, licenciado, compañeros presentes. El día de hoy tenemos el honor de presentarles sobre la Contraloría General de Cuentas. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el contenido de de la totalidad de la ley, eh, quién regula la organización, estructura de la organización, autoridades, quién las elige, procedimientos de elección, funciones generales y de sus diferentes órganos y las conclusiones. Esperamos que entiendan de la mejor manera lo que es la Contraloría General de Cuentas, que es muy importante para Guatemala. Entonces, les dejo a mi compañera para que les explique un poco más. Licenciado y compañeros, yo les estaré hablando un poco sobre la historia de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas fue establecida y se rige por los artículos 232 al 236 de la Constitución Política de la República el 31 de mayo de 1985. En el artículo 232 de la Contraloría General de Cuentas encontramos las funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. En el artículo 233 encontramos la elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales, gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. En el artículo 234 podemos encontrar los requisitos del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. En el artículo 235 encontramos las facultades de Contralor General de Cuentas. Tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia. Todo ello conforme a la ley del servicio civil. Y por último, en el artículo 236, los recursos legales contra los actos y las resoluciones de la Contraloría General de Cuentas. Proceden los recursos judiciales y administrativos que señale la ley. La Contraloría presenta también, sin embargo, dicha entidad fiscal superior nace el 11 de marzo de 1945 en la Constitución de ese mismo año. La Contraloría presenta al Congreso de la República por lo menos 2 tipos de informes. En el artículo 233 de la Constitución se establece el primero. En el artículo 233 encontramos el primer informe, el cual el mismo Contralor debe rendir
sobre su gestión cuando el Congreso lo solicite y de oficio 2 veces durante el año. Y en el artículo 241 se establece el segundo, que el artículo 241 habla que el organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los 3 primeros meses de cada año. Recibida la liquidación, la Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de 2 meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará o improbará la liquidación. Gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo les hablaré de las normas generales de la Contraloría General, capítulo 1. El artículo 1 es la naturaleza jurídica y objetivo fundamental. La Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada de conformidad con esta ley. Goza de independencia funcional, técnica y presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones del control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en administración pública. Artículo 2. Ámbito de competencia correspondiente a la Contraloría General de Cuentas. La función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, ingresos, egresos y en general todo interés, hacendarios de los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios instituciones que integran el sector público, no financiero de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tengan participaciones también están sujetos a esta fiscalización y control externo. Los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado. En lo que se refiere al manejo de estos fondos, la función técnica y rectora de la fiscalización y control de las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas, independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad. La fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en ley o en sus reglamentos internos,
Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias de la fiscalización externa. Artículo 3. Objetivos. La Contraloría General de Cuentas a través del control gubernamental, Contraloría General de Cuentas, CGC, como órgano superior de la fiscalización, tiene varios objetivos fundamentales que buscan garantizar la correcta gestión de los fondos y bienes públicos. Sus principales objetivos incluyen fiscalización y control de gasto público. Su principal objetivo es supervisar la correcta utilización de los recursos públicos por parte de las entidades estatales, asegurando que el dinero se utilice de manera eficiente, efectiva y transparente. Promover la rendición de cuentas. La CGC verifica que los funcionarios y entidades públicas presenten informes detallados sobre el manejo de los fondos públicos, promoviendo la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Prevención y detección de irregularidades. Mediante auditorías y controles financieros, busca identificar posibles irregularidades, actos de corrupción o manejos de recursos públicos. Fortalecimiento de la transparencia y legalidad. Asegura que las operaciones financieras del sector público cumplan con las leyes, normas y regulaciones establecidas, fomentando un manejo ético y legal de los recursos del Estado. Emisiones de informes y recomendaciones. Después de realizar auditorías y revisiones, la Contraloría emite informes con recomendaciones para corregir deficiencias y mejorar la administración pública. Apoyo a la modernización y eficiencia gubernamental. Contribuye al fortalecimiento institucional del Estado mediante propuestas y asesorías para mejorar la eficiencia y eficacia de las entidades públicas. Sanciones de responsabilidad. Cuando detectan irregularidades, puede iniciar procesos administrativos y en algunos casos remitir los hallazgos a las autoridades competentes para la aplicación de sanciones penales o civiles. Buenos días, Lick. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las atribuciones con las que cuenta la Contraloría General de Cuentas. Las siguientes atribuciones son ser el órgano rector de control gubernamental, las disposiciones, políticas y procedimientos que se dicten en el ámbito de su competencia. Efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el artículo 2 de esta ley. Normal el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna, promoviendo las medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas, incluyendo las características que deben reunir los integrantes de dichas unidades. Evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, entidades y personas a las que se refiere el artículo 2 de la presente ley, siempre bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. Auditar, emitir dictamen y rendir informes de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos, representantes legales de organizaciones no gubernamentales, representantes legales de fideicomisos constituidos con fondos públicos, contratistas y cualquier otra persona que maneje fondos públicos y del Estado. Requerir a la autoridad nominadora la suspensión en forma inmediata del funcionario o empleados públicos encargados de la custodia, manejo y administración de los valores públicos cuando se hubiere detectado algún hecho fuera de la ley. Nombrar intervedores
en los asuntos de su competencia de carácter temporal en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad econofinanciera. Autorizar los formularios es que estos sean impresos o en medios informáticos destinados a la recepción de fondos y egresos de bienes muebles y suministros, a excepción de aquellos referentes a los aspectos administrativos de las entidades a las que se refiere el artículo 2 de la ley. Examinar la contabilidad de los contratistas de obras públicas y de cualquier persona individual o jurídica que, por delegación del Estado, reciba, invierta o administre fondos públicos, así como aquellas que en el Estado delegue la administración, ejecución o supervisión de obras o servicios públicos en lo relacionado con fondos del Estado. Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros medios, cuando las circunstancias lo demanden, y de manera exclusiva calificar y contratar contadores públicos y auditores independientes que sean colegiados activos en forma individual o como firmas de auditoría, para realizar auditorías en los organismos, entidades y personas a las que siempre se refiere el artículo 2 de la presente ley. Promover la eficiencia profesional de los auditores gubernamentales a través de un plan de capacitación y actualización continua. Promover mecanismos de lucha contra la corrupción. Verificar la veracidad de la información contenida en las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios y empleados públicos. De acuerdo también con las características de las entidades sujetas a examen, la Contraloría General de Cuentas podrá contratar especialistas de otras disciplinas profesionales para que participen también dentro de las auditorías y así poder emitir un dictamen técnico de acuerdo con su especialidad. Ejercer control de las emisiones de las especies postales, fiscales, de bonos, cupones y otros documentos o títulos de la deuda pública emitidas por el Estado o por del municipio. Estos también podrían ser billetes de lotería nacional o cualesquiera otros documentos o valores que determine la ley. Controlar la incineración o destrucción de células, bonos, cupones y cualesquiera otros documentos o títulos de crédito del Estado o del municipio y demás instituciones sujetas a su fiscalización. Emitir opinión o dictámenes sobre asuntos de su competencia que les sean requeridos por los organismos del Estado o entidades sujetas a fiscalización. Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública. Promover un programa de digitalización de documentos y expedientes de las entidades sujetas a fiscalización. Informar, publicar y divulgar y educar sobre el contenido de la presente ley y fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando y evaluando la cantidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia. Fiscalizar si los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley llevan a cabo los registros financieros, legales, contables, de inversión pública y otros que por ley les corresponde. Requerir la digitalización de documentos y expediente a los organismos, entidades y personas sujetas a fiscalización a la que siempre se refiere el artículo 2 de la presente ley. Establecer su régimen de administración de recursos humanos, plan de clasificación de puestos y salarios, selección y contratación de personal, además de aspectos relacionados con la administración del recurso humano. Requerir solvencia a cualquier persona natural o jurídica que por trato o convenio que administre, ejecute o reciba por cualquier medio fondos públicos extendidas por la Contraloría General de Cuentas, y
cualquier otra atribución que se le delegue en esta y otras leyes. Gracias. Prosiguiendo con el tema de las normas generales, el artículo 5, control gubernamental. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002, establece lo relacionado con el control gubernamental. Este artículo define cómo debe ejercerse la supervisión y evaluación del uso de los recursos públicos por parte de la Contraloría General de Cuentas. El control gubernamental comprende el control externo y el control interno. Control externo es ejercido por la Contraloría General de Cuentas sobre las operaciones, actividades y gestión financiera del sector público, con el objetivo de evaluar y verificar la legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y economía en el uso de los recursos públicos. Control interno es responsabilidad de cada entidad pública. Consiste en el conjunto de planes, políticas, normas, procedimientos y mecanismos de control, establecidos para garantizar una administración eficiente, transparente y apegada a la legalidad. Artículo 6. Aplicación del control gubernamental. La Contraloría General de Cuentas normará lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos, instituciones y entidades del Estado. Además, para ejercer el control externo posterior o concurrente, diseñará e implementará un sistema de auditoría gubernamental que con un enfoque de auditoría integral examine y evalúe las actividades administrativas financieras y de gestión de los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, cuyos alcances, normas y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta ley. Para ser director, jefe o encargado de los órganos de auditoría interna de los sujetos contemplados en el artículo 2 de la presente ley, deberá de cumplir con los siguientes requisitos: ser contador público y auditor, ser colegiado activo y haber aprobado los cursos de capacitaciones que impartan la Contraloría General de Cuentas. Artículo 7. Acceso y disposición de información. Para el fiel cumplimiento de su función, la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. Los auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por su autoridad superior, estarán investidos de autoridad todos los funcionarios públicos, empleados públicos, toda persona natural o jurídica y los representantes legales de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales, a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. Quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas. Están obligados a proporcionar a requerimientos de esta toda clase de datos e información necesaria para la aplicación de esta ley. En un plazo de 7 días, el incumplimiento de tal requisito dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 39 de la presente ley. Artículo 8. Contrarrevisiones. La Contraloría General de Cuentas, a petición de parte o de oficio, podrá de forma justificada practicar un nuevo examen a las operaciones de las entidades y personas sujetas a control, aun cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal correspondiente, pudiendo formular nuevos cargos contra los responsables o desvanecer los formulados con anterioridad.
La contrarrevisión debe llevarse a cabo por un auditor distinto al que haya auditado con anterioridad. El informe de la contrarrevisión deberá estar debidamente fundamentado y razonado. Si en una contrarrevisión se comprobare negligencia del auditor o personal técnico que haya tenido a su cargo la auditoría o examen anterior, será sancionado por el Contralor General de Cuentas, conforme lo estipule el reglamento de la presente ley, pudiendo también deducir las demás responsabilidades en que se incurriere y se presumiere conducta delictuosa. Lo hará del conocimiento del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional que corresponda. El procedimiento para llevar a cabo la contrarrevisión deberá establecerse en el manual respectivo emitido por la Contraloría General de Cuentas, publicado en el Diario Oficial para su vigencia. Artículo 9. Divulgación de la información. El personal de la Contraloría General de Cuentas debe guardar la confidencialidad y reserva respecto de la información que obtenga durante el proceso de auditoría que realice en los organismos, instituciones, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. En forma semestral, la Contraloría General de Cuentas divulgará por medio del diario oficial las nóminas de las entidades que fueron examinadas durante el periodo semestral anterior, cuando se concluya la auditoría de cada entidad auditada y se oficialice el resultado. Se ordenará la publicación en el diario oficial y en el boletín de la Contraloría General de Cuentas. Los informes finales, estados financieros, la distribución de sus ingresos y egresos, detalles de sus gastos y todos los ingresos privativos de la Contraloría General de Cuentas serán considerados como información pública de oficio en base a la Ley de Acceso a la Información Pública. Artículo 10. Información de estados de cuentas bancarias por medio de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, los demás bancos de sistema y demás Contraloría General de Cuentas, conformaciones por escrito o por cualquier otro medio electrónico digital que ésta determine sobre los depósitos, las intervenciones o los estados de cuenta de los organismos, instituciones y entidades sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de esta ley. En resumen, las normas generales de la Contraloría General de Cuentas sirven para regular y orientar la fiscalización del uso de los recursos públicos en Guatemala. Establecen lineamientos para auditorías, promueven la transparencia, fortalecen el control interno y ayudan a prevenir irregularidades en las instituciones del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Yo les vengo a hablar sobre el capítulo número 2 de la estructura orgánica del artículo número 11. Como bien sabemos, el organigrama de la Contraloría General de Cuentas está dividida por 38 departamentos, como lo es la Secretaría General y sus diferentes direcciones, ¿verdad? Y las 4 autoridades superiores, de las cuales les hablaremos en un momento, ¿verdad? Tenemos como primer punto la Inspección General, que está a cargo del licenciado Gregorio Ángel Cacó Cano, que es el inspector general de cuentas, que se encarga de planificar, dirigir, organizar y controlar las auditorías, inspecciones y evaluaciones. También se encarga de comunicar los resultados de estas actividades. Algunas de sus funciones
es tener acceso a todas las funciones, actividades, operaciones, registros, propiedades y personal de la Secretaría General. También investigar e inspeccionar de oficio los actos, quejas y denuncias presentadas contra el personal que labora en la Contraloría General de Cuentas. Participar en reuniones y comisiones. Elaborar y presentar informes o reportes de actividades. Atender y resolver consultas que le presentan su superior y personal de despacho. Asimismo, asistir y diligenciar todos los asuntos asignados por el Contralor General. Seguimos con lo que es la Secretaría General, que está a cargo de Juan Alberto Monzón Esquivel, que tiene como función principal ser la dependencia de comunicación entre usuarios y autoridades de la Contraloría. Es responsable de controlar y revisar la documentación que se envía a las dependencias y autoridades superiores de la institución, verificando que los expedientes cumplan con los requisitos y el trámite establecido en las disposiciones correspondientes. Seguimos con lo que es la Dirección de Seguridad Integral y Salud, que está a cargo de Óscar Guillermo Chavarría Paz, que tiene como función principal planificar, diseñar, implementar, supervisar y evaluar las políticas, los planes, programas y proyectos de seguridad integral de la Contraloría, así como la prevención y control de riesgos y la concerniente a la salud física del personal de la Contraloría. Seguimos con la Dirección de Auditoría Interna, que está a cargo del director Marvin Antonio Verdugo Matzir, que tiene como función principal ser el órgano técnico que realiza con objetividad e independencia sus funciones, siendo responsable de evaluar los sistemas y procedimientos. Em, Procedimientos de control interno e información de las operaciones administrativas y financieras, colaborando con la institución a cumplir sus objetivos a través de las evaluaciones y recomendaciones pertinentes. Tenemos el órgano consultor y asesor técnico y profesional, que está coordinado por el Magíster Byron Alfredo Galindo Arazul y tiene 5 asesores específicos, ¿verdad? Que es el número 1, licenciado Miguel Ángel Corona Estrada. Número 2, doctora Heidi Lorena Melgar Reina. Número 3, licenciada Mirna Guillermina Rafael. Número 4, Magíster Mónica Viviana Monge Milian. Número 5, el Magíster Nidia Ivette Jordan, que tienen como función principal brindar apoyo, consultoría y asesoría a las autoridades superiores de la Contraloría, mediante el aporte de recomendaciones y soluciones sobre temas especiales y específicos, multidisciplinarios, así como los análisis y revisión de políticas, planes elaborados previamente por la Dirección de Planificación. Asimismo, asesorar sobre el estudio y diseñar los programas y proyectos orientados a mejorar el desempeño de la Contraloría. También tenemos Dirección de Comunicación, que es muy importante para la Contraloría, que está a cargo del director Herbert Rodolfo Acoen Álvarez, que tiene como función principal implementar estrategias y políticas de comunicación interna y externas que le permitan dar a conocer los resultados del trabajo y las actividades que se realizan a la Contraloría y procurar su divulgación en los diferentes medios de comunicación social.
También tenemos a la Dirección de Auditoría al sector Salud y Seguridad Social, que está a cargo del Magíster Judith Fernanda Say López, que tiene como función principal fiscalizar y controlar mediante la práctica de auditorías de tipo financiero, que tiene bajo su responsabilidad formular, gestionar y hacer cumplir el régimen jurídico de las políticas públicas de salud y de seguridad social ejecutadas con el erario público, ¿verdad? También tenemos la Dirección de Auditoría del sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, que está a cargo del director David Alejandro Guzmán Castellanos, que es el responsable de ejercer la función fiscalizadora y control gubernamental a nivel sectorial mediante la práctica de auditorías de tipo financiero, cumpliendo y desempeñando, gestionar y hacer cumplir el régimen jurídico de las políticas públicas que garantizan la educación y promueven la ciencia, la cultura y el deporte ejecutadas con el erario público, ¿verdad? Asimismo, tenemos la Dirección de Auditoría del sector Defensa, Seguridad y Justicia, a cargo del director Gustavo Adolfo Pineda Cruz, que es el responsable de ejercer la función fiscalizadora y control gubernamental a nivel sectorial mediante la práctica de auditoría de tipo financiero, cumpliendo y desempeñando. Tiene bajo su responsabilidad formular, gestionar y hacer cumplir el régimen jurídico de las políticas públicas que garantizan la defensa, seguridad, la justicia ejecutada en el erario público. Un poquito. También tenemos la Dirección de Control y Verificación Interinstitucional, que está a cargo del director César Amaral Tizul Tacam, que es el responsable de coordinar las distintas funciones que realizan los departamentos de herencia, legados y donaciones, de clases pasivas y títulos y diplomas académicos, supervisando los procesos de trabajo para verificar que todo el registro se realice de forma correcta, oportuna y transparente. Fíjense que esta dirección es muy importante, ya que en esta dirección nosotros nos abocamos para ir a registrar nuestro título, ya sea que sea a nivel diversificado o a nivel profesional, ¿verdad? En Guatemala se registra un título en la Contraloría General de Cuentas que permite obtener una constancia de registro del título. Esto se hace para que tenga validez ante las autoridades competentes y poder ejercer legalmente una profesión. Los títulos que se pueden registrar son los siguientes: título nivel medio, título profesional, de despachos militares y policíacos, títulos de licenciatura. Nosotros como futuros licenciados, pues tendremos que ir a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Títulos de maestría, título de posgrado y título de doctorado. Estos son algunos de los de las direcciones que les puedo comentar. Tenemos muchísimas más, son 38, incluyendo las 4 autoridades. Entonces, estas son las más importantes y pues por el tiempo que nos alargaríamos mucho, únicamente les voy a comentar estas. Pero yo los invito a que podamos investigar un poco más y siempre sepamos cómo está conformadas las leyes orgánicas en Guatemala, ¿verdad? Muchísimas gracias. Buen día, licenciado.
Yo le voy a hablar sobre las autoridades de la Contraloría General de Cuentas. El Contralor General, Dr. Frank Helmut Bode Fuentes, tiene una maestría y un doctorado en auditoría gubernamental y rendición de cuentas y transparencia en pública posgrado y en auditoría de legislación y transparencia pública, contralor público y auditor, con experiencia de 17 años en la administración pública y 11 de ellos en la Contraloría General de Cuentas y en otras entidades como la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinador administrativo y financiero del proyecto de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales, unidad que estuvo adscrita a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presentación SCEP, así como docente universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala y gerente de autoridades externas en el ámbito privado. Las elecciones. El Contralor General de Cuentas es electo cada 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados. 107 votos, el Congreso de la República hará la elección de una nómina de 6 candidatos propuestos por la Comisión de Postulación, que es integrada por un rector en presentación del Foro de Rectores de la Universidad del país. Cada jueves se hace una sesión para ver a quién elegirán de representante de postulación. Los decanos que imparten licenciatura en Contraloría Pública y Auditoría para la elección de 2022 hay 11 decanos. Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y en Administración de Empresas de Guatemala sí hay 11 decanos, que deben haber 11 representantes de colegios. Las elecciones finales. El Contralor y distintas bancadas del Congreso de la República aprobaron el acuerdo del legislativo 17-22 con el que se oficializó la elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas para periodo 2022 al 2026. Fueron electos de la nómina de 6 que envió la comisión de postulación, siendo los candidatos siguientes: Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Adriana Esteves Claveria, Marvin Antonio Verdú Matzir, Frank Helmut Bode Fuentes, Julio Otoniel Roca Morales, Jorge Luis Maldonado Maldonado. Quedando como Contralor General de Cuentas, el doctor Frank Helmut Bode Fuentes. Como segunda autoridad tenemos al doctor Carlos Emilio Morales Cancino, subcontrolador de probidad. Es nombrado por el Contralor General de Cuentas. Sustituirá en primera instancia al Contralor General de Cuentas en caso de su ausencia temporal de su función principal es velar por una honesta y proba administración pública, por la transparencia en el manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones, así como por parte de los dignatarios de autoridades, funcionarios y servidores públicos. Dentro de los puestos que ha desempeñado, ha sido secretario general de la Contraloría General de Cuentas con más de 20 años de experiencia en el área de fiscalización, además de otros cargos en la administración pública. Suma un total de 31 años en el presente servicio en las instituciones como el Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección General de Migración, Secretaría de Asuntos Generales, Administrativos y Seguridad de la Presidencia de la República como consultor financiero independiente. Ahora les voy a hablar de algunos artículos que nos hablan sobre el Contralor General de Cuentas y el Subcontrolador de Probidad. Dice en la Ley Orgánica, en el capítulo 3, artículo 12, de la Autoridad Superior:
El Contralor General de Cuentas es el jefe de la Contraloría General de Cuentas y máxima autoridad de la institución. Gozará de iguales inmunidades que la de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Para ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos representados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 13. Atribuciones. Es el Contralor General de Cuentas. Tiene dentro de sus facultades que la asigna la Constitución Política de la República las siguientes atribuciones. De los incisos vamos a hablar poco por el tiempo. Inciso A. Representar y dirigir la institución. Inciso B. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de la institución. Inciso C. Nombrar y remover los funcionarios y empleados de distintas dependencias de la institución conforme a la Ley de Servicio Civil, así como realizar las rotaciones de personal que considere convenientes. En el artículo 14 tenemos al subcontralor de probidad. El subcontralor de probidad será nombrado por el Contralor General de Cuentas. El subcontralor de probidad debe ser profesional colegiado activo con no menos de 10 años de experiencia en las ciencias económicas o ciencias jurídicas y sociales, así como el ejercicio profesional sustituirá en primera instancia al Contralor General de Cuentas en caso de ausencia temporal de éste. El subcontralor de probidad gozará de los mismos privilegios e inmunidades que el Contralor General de Cuentas. Artículo 15. La función principal del subcontrolador de probidad. El subcontralor de probidad tiene la función principal de velar por una honesta y proba administración pública y por la transparencia en el manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones, así como por parte de los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos. En el artículo 15 tenemos las funciones y competencias específicas del subcontralor de probidad. El subcontralor de probidad tiene las funciones y competencias siguientes. Inciso A. Recibir y registrar y verificar los trámites, declaraciones juradas de patrimonios y exigir la formulación de las que no hubiesen sido presentadas por los obligados en las oportunidades, de forma y condiciones que la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos determina. Inciso B. Asignar un número de registro de probidad a las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por persona, el que debe coincidir con el número de identificación tributaria asignado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Y así vamos a pasar al siguiente artículo. Artículo 17. Informes. El subcontralor de probidad deberá rendir informes periódicos por lo menos 2 veces al año al Contralor General de Cuentas y al Congreso de la República sobre todas las evaluaciones y análisis del estudio de investigaciones, propuestas y resoluciones emitidas. Artículo 18. Vamos con el subcontralor de calidad. El subcontralor de calidad de gastos públicos, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, es nombrado por el Contralor General de Cuentas y sustituirá al Contralor General en caso de su ausencia temporal de cuando por razones especiales no lo pueda sustituir el subcontralor de probidad. Sus funciones específicas es analizar y evaluar la calidad y el impacto del manejo de los recursos y bienes del Estado y sus entidades, organismos e instituciones de la ejecución física y financiera del presupuesto asignado con relación a los planes operativos anuales. Es magíster en auditoría gubernamental y en rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública. Es contador público y auditor
licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. En el artículo 18, el subcontralor de calidad de gastos públicos. El subcontrolador de calidad de gastos públicos será nombrado por el Contralor General de Cuentas. El subcontrolador de calidad de gastos públicos debe ser profesional colegiado activo con no menos de 10 años de experiencia en la planificación, formulación y ejecución y evaluación de programas y proyectos, así como de ejercicio profesional. Sustituirá al Contralor General en caso de ausencia temporal de este, cuando por razones especiales no lo pueda sustituir el Contralor de Probidad. El subcontrolador de calidad de gastos públicos gozará de los mismos privilegios e inmunidades que el Contralor General de Cuentas. Artículo 19. Funciones de la Subcontraloría de Calidad de Gastos Públicos. La Subcontraloría de Calidad de Gastos Públicos tiene como función especiales analizar y evaluar la calidad y el impacto del manejo de los recursos y bienes del Estado y sus entidades, organismos e instituciones de la ejecución física y financiera del presupuesto asignado con la relación a los planes operativos anuales. En el artículo 20 tenemos las atribuciones específicas de la Contraloría de Calidad de Gastos Públicos. Son atribuciones específicas de la Subcontraloría de Calidad de Gastos Públicos las siguientes. Inciso A. Conocer los planes operativos anuales de las entidades, instituciones y organismos del Estado que reciben, ejecutan, administran o custodian recursos públicos y determinan el cumplimiento de los objetivos plantados en los planes operativos anuales. Inciso B. Analizar el impacto y el cumplimiento de objetivos de los planes, programas y proyectos ejecutados por las entidades, instituciones y organismos del Estado. Inciso C. Realizar auditorías de campo y hacer públicos los resultados. Artículo 21. Informes. El subcontralor de calidad de gastos públicos deberá rendir informes periódicos por lo menos 2 veces al año al Contralor General de Cuentas y al Congreso de la República sobre todas las evaluaciones, análisis, estudios, investigaciones, encuestas, propuestas y mediciones llevadas a cabo. Artículo 22. Prohibiciones. Además de las prohibiciones contenidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, el Contralor General de Cuentas y al Subcontralor de Probidad y al Subcontralor de Calidad de Gastos Públicos, a los directores, jefes y auditores gubernamentales y demás personal de institución son los aplicables en las prohibiciones a las siguientes. Inciso A. Desempeñar otros cargos en la administración pública. Inciso C. Obligar a las personas de la institución a participar en actividades políticas, sindicales o religiosas. Inciso C. Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas. En el artículo 23 tenemos las responsabilidades. El Contralor General de Cuentas de la Subcontraloría de Probidad y la Subcontraloría de Calidad de Gastos Públicos serán responsables conforme al ordenamiento jurídico vigente cuando por dolo, culpa o negligencia causen perjuicio a los intereses del Estado municipal, entidades e instituciones descentralizadas y autoformas en el ejercicio de sus funciones. Artículo 24. Sustitución. En caso de renuncia o remoción de la ejecución del cargo o por fallecimiento del Contralor General de Cuentas, el Congreso de la República, mediante el procedimiento constitucional, elegirá al nuevo titular para que compete el periodo que haya quedado inconcluso al caso de ausencia temporal justificadas en su Contralor de Probidad
asumirá la jefatura de la institución. Número 4. El subcontralor de administrativo, doctor Elfego Odair Castañón González. Es nombrado por el Contralor General de Cuentas y sustituirá al Contralor General en ausencia de cuando por razones especiales él no pueda estar y no pueda el Subcontralor de Probidad. Sus funciones específicas es analizar y evaluar la calidad del impacto del manejo de los recursos y bienes del Estado y a sus entidades, organismos e instituciones de la ejecución física y financiera del repuesto asignado con relación a los planes operativos anuales. En el artículo 25, informes al Congreso. El Contralor General de Cuentas rendirá informe a su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año administrativo. Presentará anualmente en un plazo máximo de 150 días después de cierre de los ejercicios fiscales anteriores un informe dictamen de los resultados de las autoridades planificadas a los estados financieros y ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los organismos del Estado, instituciones, entidades, autoformas descentralizadas. Artículo 26. Improbación de informes. Cuando el Congreso de la República impruebe en todo parcialmente el informe y dictamen de los estados financieros y liquidación presupuestaria a que se hace referencia el artículo 25 de esta ley del organismo legislativo, instruirá a la Contraloría General de Cuentas para que el caso de responsabilidades administrativas imponga las sanciones correspondientes de conformidad con la ley y en caso de delito contra Hacienda Pública presente la denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio Público al órgano jurisdiccional correspondiente en efecto de deducir responsabilidades civiles y penales respectivas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, seguimos con el capítulo número 5, auditores gubernamentales. Según el artículo 27, auditor gubernamental se denomina así a la persona responsable de la supervisión, revisión, desarrollo y ejecución del trabajo de auditoría en las instituciones o personas a que se refiere el artículo 2 de esta ley. Para ser auditor gubernamental se requiere de lo siguiente: ser guatemalteco y estar en goce de sus derechos ciudadanos, tener la calidad de profesional colegiado activo y no estar comprometido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de la presente ley. Artículo 28. Informes de auditoría. Los informes que suscriban los auditores gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditorías gubernamental y las formalidades que se establecen en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría constituirán medios de prueba para establecer las responsabilidades de los auditados, pero las admiten como prueba de contrario. Todo informe de auditoría será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá oficializar sin que se haya discutido previamente con los responsables de las operaciones evaluadas. Los auditores emitirán el informe correspondiente de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental vigentes con citas de las normas legales infringidas, el cual tendrá plena validez, lo que construyen medios de prueba en juicio y fuera de él. Adicionando un tercer párrafo por el artículo 61
13-2013, publicado en el 12 del 11 del 2013, tomó 298, diario 29, de García. Artículo número 29. Independencia. Los auditores gubernamentales tienen independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de los organismos y entidades auditados. En la misma forma, son responsables por su conducta oficial y de los resultados de sus actuaciones en materia de control gubernamental. Asimismo, pasamos al artículo número 30, obligación de denunciar. Los auditores gubernamentales que en cumplimiento de su función descubran la comisión de posibles delitos contra el patrimonio de los organismos institucionales, entidades y personas sujetas a fiscalización, están obligados a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y hacerlo del conocimiento del Contralor General de Cuentas, quien deberá constituirse como querellante adhesivo. Los funcionarios y empleados públicos quedan obligados a presentar a los auditores el auxilio necesario para el Ejecutivo cumpliendo de su función. En el caso de negarse, serán sancionados conforme a la ley. Artículo número 31. Obligación de caucionar responsabilidad. El Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor de Calidad de Gastos Públicos, los directores, jefes y auditores gubernamentales deben caucionar su responsabilidad por medio de fianza y presentar declaración de bienes y deudas de conformidad con lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el tema, hablaré del capítulo 5 del régimen económico y financiero. Artículo 32, presupuesto. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas una asignación anual no menor del 1% de los ingresos ordinarios del Estado determinados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, para cubrir los gastos de funcionamiento y fiscalización que le corresponde por mandato constitucional. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas incluirá en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de cada año la transferencia correspondiente respectiva y trasladar los recursos a la Contraloría General de Cuentas, conforme a la programación de gastos que la misma le presente. Artículo 33. Patrimonio. La Contraloría General de Cuentas para su organización, funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones contará con los recursos financieros siguientes. La asignación que le otorgue el Estado con cargo al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, conforme lo estipulado en el artículo anterior, y el superávit financiero que resulte, de la ejecución del mismo. Los bienes, muebles e inmuebles, derechos y valores que posea la vigencia de esta ley y los que adquieren en el futuro por cualquier título. Los ingresos por concepto de imposición de sanciones pecuniarias y multas, los ingresos por concepto de prestaciones de servicios a las entidades, instituciones y organismos sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría, las donaciones de cualquier naturaleza siempre que no limite, cuarte, restrinja, regiversen o disminuya su función. Cualquier otro ingreso que perciba de conformidad con esta ley, leyes específicas o convenios internacionales y interinstitucionales, siempre que no contravengan ley alguna. Artículo 34. Formulación del presupuesto. La Contraloría General de Cuentas formulará y remitirá anualmente su presupuesto de ingresos y egresos al organismo ejecutivo y al Congreso de la República,
el cual deberá ser incrementado de acuerdo con las necesidades reales de las instituciones y conforme a las disponibilidades financieras del Estado. Artículo 35. Ejecución presupuestaria. La Contraloría General de Cuentas queda facultada para administrar, ejecutar, registrar y controlar los fondos contemplados en su presupuesto. Artículo 36. Memoria de labores. La Contraloría General de Cuentas remitirá al Congreso de la República anualmente la memoria de los labores dentro de los primeros 10 días del mes de febrero de cada año, el cual incluirá la liquidación financiera de su presupuesto. La Contraloría General de Cuentas contratará anualmente durante los primeros 6 meses de cada año mediante concurso público a una entidad privada reconocido prestigio y con más de 5 años de experiencia para que realice una auditoría externa de sus finanzas y mecanismos de control interno. El resultado de dicha auditoría se deberá enviar al Congreso de la República, de acuerdo al párrafo anterior, y deberá publicarse en el portal electrónico de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 37. Control de calidad institucional. La Contraloría General de Cuentas diseñará los mecanismos de evaluación permanente de sus operaciones para elevar la calidad de sus servicios, implementando los procedimientos que le permitan identificar las áreas críticas y disminuir los niveles de riesgos dentro de sus operaciones para garantizar un mejor servicio al sector gubernamental y a la comunidad. Gracias. Bueno, les voy a hablar acerca del régimen sancionatorio, que es el capítulo 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. El artículo 38 nos habla acerca de la infracción y nos indica que es toda acción o omisión que implique la violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos por parte de servidores públicos u otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por parte de la Contraloría General de Cuentas, sean sancionables siempre por la misma, en la medida y alcances establecidos en la presente ley u otras normas jurídicas, con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles o de cualquier otro orden que puedan imponerse o que hubiere incurrido la persona responsable. La Contraloría General de Cuentas se constituirá como querellante adhesivo en los procesos penales en los cuales se presunta la comisión de delitos contra el Estado de Guatemala. El artículo 38, resistencia a la acción fiscalizadora, nos habla que esta constituye resistencia a la fiscalización, cualquier acción u omisión que obstaculice o impida a la Contraloría General de Cuentas a través de sus auditores el cumplimiento de su función fiscalizadora a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente ley. Si para el incumplimiento de lo requerido por la Contraloría General de Cuentas es necesaria la intervención de un juez competente, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal y demás leyes del país. El artículo 39 nos habla acerca de las sanciones. La Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresen en cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control y fiscalización que incurra en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera. 1. Falta de arqueos sorpresivos de fondos y valores, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual, incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías anteriores, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. Falta de manuales de funciones y responsabilidades de clases de puestos y de normas y procedimientos, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.
4. Incumplimiento a normas de control interno y de administración de personal, el equivalente al 25 del 100% de su salario mensual, al igual que la falta del control previo a la ejecución de inversiones. También la falta de representación del informe de ejecución a la inversión, incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de fondos fijos, rotativos y de caja chica, uso excesivo de efectivo para pagos, falta de aplicación de los clasificadores presupuestarios establecidos en la ley, falta, todos estos con 25 del 100% de su salario mensual, y la falta de conciliaciones de saldos, el equivalente al 50% del 100% de su salario mensual, atraso en las conciliaciones bancarias, un 25 del 100% de su salario, incumplimiento en la redención de cuentas, este sí incluye el equivalente al 100% de su salario mensual, al igual que la falta de registro y control presupuestario, también la falta de separación de funciones incompatibles, pérdida o extravío de formularios oficiales. Este es un equivalente del 200% del 100% de su salario mensual, al igual que la falta de documentos de respaldo, falta de realización de depósitos inmediatos e íntegros en los egresos, el equivalente del 200% del 100% de su salario mensual. Otros incumplimientos a las normas del control interno y las disposiciones legales, el equivalente del 200 al 100% de su salario mensual, la utilización de formularios no autorizados, la falta de control interno, falta de registro o atraso en los registros para el control de inventarios y almacén, la falta de un adecuado registro y resguardo de la documentación de respaldo, la falta de presentación de la liquidación de presupuestos, incumplimiento de normas de calidad de gasto. Este es sí un equivalente del 25 al 100% de su salario mensual. El no utilizar los sistemas informáticos y demás herramientas de control de contrataciones, formulación y ejecución. Este equivale del 200% del 100% de su salario mensual, al igual que la falta por incumplimiento de la ley orgánica del presupuesto y normas presupuestarias que estén vigentes. Para el caso específico de la falta de incumplimiento de la entrega de declaración jurada patrimonial en la oportunidad, forma y condición establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la sanción corresponderá del 100% de su salario mensual. El artículo 40 nos habla sobre el procedimiento para la imposición de sanciones establecidas en esta ley u otra norma jurídica aplicable. Se le confirmará audiencia al presunto infractor por el plazo de 5 días improrrogables. Si al evacuarse la audiencia se solicite apertura a prueba, esta se concederá por el plazo perentorio de 10 días hábiles, los cuales empezarán a contarse a partir del día siguiente al de la notificación. El incumplimiento por parte de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de Cuentas de los plazos establecidos en este artículo será considerado como infracción laboral y deberá ser sancionado conforme la Ley del Servicio Civil y la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes. Convenio de pago. La Contraloría General de Cuentas podrá suscribir convenio de pago con las personas sancionadas, el cual no podrá exceder de 24 meses, donde se pactarán las facilidades para el sancionado pueda cumplir con el pago de la sanción impuesta. Este beneficio se podrá otorgar siempre que así lo solicite el sancionado y justifique las causas que le impiden el pago de las sanciones impuestas. La Contraloría General de Cuentas definirá en el manual respectivo los criterios para poder conceder este beneficio. Artículo 41. Cobro y destino de multas impuestas. La Contraloría General de Cuentas podrá promover los procesos de cobro por la vía económico coactivo de las multas establecidas en esta ley
sirviendo de título ejecutivo la certificación de la resolución en la que consta la multa impuesta. El artículo 42 nos habla acerca de la reincidencia. El reincidente es la persona que después de haber sido sancionado por una infracción establecida en esta o en alguna otra ley o reglamento, incurre nuevamente en la misma infracción. En el caso de las infracciones sancionadas con multa de residente, será sancionado además con el incremento del 50% de la primera multa impuesta. Artículo 43. Causas de extinción de responsabilidad. La responsabilidad por las infracciones y sanciones establecidas en esta ley y demás normas jurídicas aplicables se extingue por lo siguiente: cumplimiento de la sanción, percepción de la responsabilidad, percepción de la sanción y muerte del infractor. Gracias. Les voy a hablar también acerca del capítulo 8. El capítulo 8 nos habla acerca de los recursos legales. El artículo 44, recursos legales contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas, procede el recurso de reposición, y contra las resoluciones que dicten los subcontroladores, directores y jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas, procede el recurso revocatoria. En ambos casos deberá observarse el procedimiento para el efecto establece la ley de contencioso administrativo. Prosiguiendo con el tema, hablaré del capítulo 8 de las disposiciones transitorias, derogatorias y finales. Sección primera. Disposiciones transitorias. Artículo 45. Plan de formación profesional del personal. Los contralores de cuentas que al inicio de la vigencia de esta ley nos reúnan las cualidades establecidas en las mismas deben superar las pruebas de un plan básico de formación y capacitación profesional para ejercer las atribuciones de auditor gubernamental. En caso de que no someterse o no aprobar el plan citado, los contralores podrán acogerse al retiro voluntario dentro de los primeros 6 meses a partir de la vigencia de esta ley. Artículo 46. Actuales contralores. Los actuales contralores de cuentas deberán formular una declaración de bienes, ingresos y deudas en un plazo no mayor de 2 meses contados a partir de la vigencia de esta ley, de conformidad con lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 47. Transitorio. La asignación a que se refiere el artículo 32 de la presente ley deberá aplicarse por parte del Ministerio de Finanzas Públicas a partir del ejercicio fiscal 2003. Artículo 48. Reglamento. El reglamento de la presente ley deberá ser emitido dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que las mismas entren en vigencia. Artículo 49. Ley anterior. La fiscalización de las operaciones financieras de los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley que se hubiere iniciado antes de la vigencia de la misma seguirán sustanciándose conforme a los procedimientos contenidos en el decreto número 1/126 del Congreso de la República y su reglamento. Sección segunda. Disposiciones derogatorias. Artículo 50. Derogatorias. Se derogan los artículos del 1 al 32 del decreto número 1/126 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría General de Cuentas, el decreto Ley 247 y las disposiciones legales vigentes que se opongan total o parcialmente a la presente ley. Sección tercera. Disposiciones finales. Artículo 51. Reforma. Se reforma el nombre de la ley del decreto número 1/126 del Congreso de la República por
por el de Ley del Tribunal de Cuentas. Artículo 52. Epígrafes. Los epígrafes que procedan a los artículos de la presente ley no tienen validez interpretativa y por lo tanto no pueden ser citados respecto del contenido y los alcances de tales normas. Artículo 53. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Gracias. Muy bien, proseguimos con la conclusión de la Contraloría General de Cuentas. Pues se encarga de fiscalizar y manejar todos los ingresos y egresos del país. Además, fiscaliza a los contratistas de obras públicas y a cualquier otra entidad que maneje fondos públicos. Como dato extra, el único que puede fiscalizar a la Contraloría General de Cuentas es el Congreso de la República, ¿verdad? Era un dato extra nada más. Muchísimas gracias. Bueno, entonces con esto hemos concluido nuestro recorrido acerca del tema de la Contraloría General de Cuentas. Como hemos visto, pues este es un papel esencial para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Gracias por su atención, licenciado y compañeros. Que tengan ustedes un excelente día.